Es como hacia la imagínense que se van tirando así como tienen que poner que sí, tienen la boca encima de ella. Siéntate, por favor. Mira. Sí, uno quiere ver a la mamá, pero no. No es igual, ¿no? Hay nada que ver. Muy bien, pues no está quieta. No me está viendo. No va. No va a descansar. No está viendo, pues se lo va a entrar por aquí. Amén, amados. En este momento vamos a traer la palabra que realmente es la que nos cambia, porque en el momento de la adoración nosotros le damos al Señor. Ahora en la palabra nosotros recibimos de lo que el Señor tiene para nosotros. Y tantas cosas que el Señor tiene en su palabra, la cual si uno escudriñara, si uno le preguntara, si uno se negara para que Él nos revelara todas esas cosas buenas de su reino que Él separó para nosotros, que la usemos aquí en esta tierra. Pero es trabajo nuestro sacarlas, leer, meditar en ella para realmente poner en práctica la palabra. Pero hay muchas bendiciones las cuales están escondidas en su palabra, y el trabajo de nosotros es sacarlas, desglosarlas, meditar en ella y pedirle al Señor revelación, porque nosotros no lo sabemos todo. Siempre hay una revelación más, siempre hay algo más, siempre hay una promesa más, la cual Dios ya declaró para nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos que buscarla en su palabra, vivirla y estar alineados en ella, para que así podamos recibir sus bendiciones. Porque el Señor ha establecido leyes. Él tiene leyes universales, como la ley de la gravedad. Hay leyes universales las cuales Él tiene en su palabra. Entonces, para que esas leyes sean a favor de nuestras vidas, nosotros necesitamos sacarlas de la palabra, necesitamos trabajar conforme a ella. Tenemos que trabajar alineados a ella, porque si nosotros sabemos que tenemos la ley de la gravedad y sabemos que si tiramos algo al piso va a caer, nosotros no vamos a trabajar, a hacer algo tirándolo para arriba, porque sabemos que va a volver a caer para abajo. Entonces nosotros, como ya conocemos esta ley, nosotros trabajamos conforme a esta ley. Ahora, cuando nosotros comenzamos a meditar y a saber las leyes del universo, las cuales están en la palabra, nosotros vamos a poder vivir alineadas a ella, y así vamos a vivir a favor de las leyes para que podamos tener la bendición de Dios. Porque eso es lo que hace un creador. Él tiene sus leyes. Entonces, nosotros, nuestro trabajo es saberlas y trabajar conforme a ellas. Y muchas de estas leyes nosotros necesitamos enseñárnoslas a nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a enseñarnos la palabra, porque nuestra mente, nuestro cerebro está limitado hacia las experiencias que tenemos vividas, hacia las limitaciones las cuales las personas a nuestro alrededor nos han puesto, a lo que sabemos que es posible por las personas que tenemos alrededor nuestro. Pero cuando nosotros nos acercamos a una persona que ha logrado más cosas espirituales, nosotros, nuestro paradigma, la fe de nosotros se expande. Por eso cuando nosotros vemos milagros, no es lo mismo oír un milagro que ver, que experimentar un milagro. No es lo mismo cuando nosotros vivimos con las personas que tenemos al día a día, que acercarnos a personas que para ellos el pan de ellos del día son los milagros. ¿Por qué? Porque comenzamos a creer, nuestra fe se expande.
Entonces, nuestro trabajo es enseñarnos la palabra, enseñarnos, dice, meditad en mi palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando las limitaciones mentales vengan, nosotros tenemos que cambiarlas con la palabra. Bueno, empezamos la palabra del día de hoy. Todavía hay mucho. Esta palabra está buenísima. La palabra se titula El gran veneno de falta de responsabilidad. El gran veneno, la falta de responsabilidad con la vida que Dios te ha dado. Así se titula la palabra de hoy. El gran veneno, la falta de responsabilidad con la vida que Dios te ha dado. Siéntate allá. El gran veneno, la falta de responsabilidad con lo que Dios te ha dado. Este es el veneno, amados, que trae muerte, trae sequía a nuestras vidas constantemente. La falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad. El gran veneno, la falta de responsabilidad con la vida que Dios te ha dado. Nosotros tenemos esta vida, pero nosotros somos responsables por lo que hacemos en esta vida. El hombre tiene el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Es la capacidad para elegir el bien y el mal. O sea, el hombre tiene la capacidad de elegir las cosas. Tiene la capacidad para elegir las acciones, tiene la capacidad para elegir los pensamientos, tiene la capacidad para elegir si tiene miedo o tiene fe. Entonces el Señor nos dio a nosotros el libre albedrío, y nosotros somos responsables por la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces necesitamos entender que hay un gran veneno. Y el veneno es la falta de responsabilidad. La falta de responsabilidad con la vida que Dios nos ha dado. En Mateo 26, 37 al 38, versión NBV, mi versión favorita, la cual es traducida específicamente conforme a los panfletos originales, pero es la que yo veo que el vocabulario se parece lo más posible exacto al lenguaje actual de la palabra. Entonces dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los enviados de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? De ahora en adelante tu casa quedará abandonada. Oh Jerusalén, este es el Señor Jesucristo hablando. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? De ahora en adelante tu casa quedará abandonada. Amados, necesitamos entender. Yo les digo, pónganse los cinturones y enfóquense aquí, olvídense de todos los problemas que tienen en su casa, todos los problemas que tienen, todos los biles que tienen que pagar, y enfóquense en la palabra que Dios quiere soltar para tu vida. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros nos negamos continuamente a su bendición. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros continuamente nos negamos a su bendición. ¿Cómo es que nos negamos a su bendición? Yo no me niego a su bendición, dirán muchos. Yo no me niego a su bendición. ¿Cómo es que yo me niego a su bendición? Si Él cada día quiere bendecirme, pero yo me niego a su bendición. ¿Cómo así? Nosotros con nuestras acciones,
con nuestros pensamientos, nosotros negamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Con la fe raquítica que tenemos. Muchas veces el Señor pone deseos, anhelos en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero nosotros no tomamos acción a eso. Muchas veces el Señor nos ha puesto deseos, anhelos a nosotros, pero nosotros no tomamos acción a eso. Cuando el Señor nos manda a orar, no es porque Él nos necesite a nosotros, es porque Él nos va a bendecir a través de la oración, porque Él quiere bendecirnos a través de la oración. Cuando Él nos manda, pone en nosotros, en nuestro espíritu, acción a hacer, es porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 23, 37, 38 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, traté de juntarte como la gallina junta a los pollitos, pero no quisiste. Nosotros, el Señor muchas veces quiere bendecirnos a nosotros, pero nosotros no queremos que el Señor te diga a ti, porque esto no se trata de Jerusalén, esto no se trata de este pasaje, esto se trata de Dios hablando a nuestras vidas, y para eso estamos sentados aquí en este momento. Estamos sentados aquí en este momento para que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas a través de la palabra. Entonces, el Señor te dice a ti en esta noche: muchas veces quise bendecir tu vida y no quisiste. ¿Por qué no quisiste? ¿Cómo no quisiste? Por tus acciones. Con tus acciones, tu falta de acción, tu falta de fe. Eso quita la bendición del Señor, porque la fe sin obra es muerte. El Señor pone ese deseo ardiente en nosotros, pero uno no acciona, pero uno duda. Usted no acciona, usted duda. Con tus acciones, con tus pensamientos, con tu fe raquítica. Amén. El Señor, ¿tú crees que el Señor, ok Samantha, cómo es que el Señor trató de bendecir mi vida? ¿Cómo es que el Señor trató de bendecir mi vida, pero yo no quise con mis acciones? ¿Qué fue lo que el Señor hizo para bendecir mi vida, pero yo no quise con mis acciones? El Señor nos dio las oportunidades. El Señor abrió puertas para nosotros. El Señor nos dio el deseo. El Señor abrió puertas en todas las diferentes áreas. El Señor puso ese deseo en nuestro corazón. El Señor puso la acción a hacer en nuestra mente, pero nosotros no tomamos acción. ¿Qué hiciste con todo lo que el Señor te dio? ¿Qué hiciste con todas esas bendiciones que el Señor te dio y no tomaste acción y no hiciste nada con ello? ¿Qué hiciste con todas estas cosas? ¿Qué excusas vas a poner delante del Señor que coge el polvo de la tierra con sus manos? ¿Qué excusa vas a poner al frente del Dios que coge el polvo de la tierra con sus manos? Visualízate ese día, el día el cual vamos a estar al frente del gran yo soy. Del gran yo soy. Y vamos a tener que darle cuentas a Él. Vamos a tener que darle cuentas a Él por todo lo que Él nos dio. Por todo lo que Él nos dio, lo cual no tomaste acción a ello. Amados, nosotros necesitamos entender que continuamente el Señor diariamente trata de bendecir nuestras vidas. Pero usted, por tu falta de acción, fe mediocre, no trabaja con lo que el Señor te dio, con lo que el Señor puso en tu corazón, con lo que el Señor puso en tu mente. Porque le pones el miedo, porque le pones la duda,
porque le pones tus limitaciones. Usted no se tiene que preocupar el cómo. Usted solamente se tiene que preocupar por tener fe. Porque el Señor en su palabra dice que Él pone el cómo. El trabajo de nosotros es pensar cuál es, aquí le voy a traer el pasaje, cuál es el querer, la voluntad de Dios. Y a la vez que el Señor nos pone su voluntad en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro interior, nosotros no nos tenemos que preocupar por el cómo. El cómo es de Dios. Nuestro trabajo es tener fe. Pero mira, vamos a empezar con la predicación. Pero te digo algo, si tú no eres del reino del gran yo soy, esta palabra no es para ti. Si tú no eres del reino inconmovible, esta palabra no es para ti. Si tú no fuiste lavado por la sangre del Cordero, esta palabra no es para ti. Ahora, si tú te sientes identificado, si tú sientes y sabes y estás convicto que tu nombre está escrito en el libro de la vida, agárrate, que el Señor tiene una palabra poderosa para ti en esta noche. Vamos a estar leyendo Mateo 25 del 14 al 30. Mateo 25 del 14 al 30. Siéntate ahí, Sebastián, que estoy ocupada. Él a la hora que yo estoy predicando, él tiene que venir para aquí. Dice, hubo una vez, presten atención, amados, hubo una vez, para que se lleven lo que Dios quiere decir en esta noche, hubo una vez un hombre que juntó a sus siervos antes de partir hacia otro país y les prestó dinero para que lo inviertan en su nombre durante su ausencia. A uno le entregó 50,000 pesos, a otro 20,000 y a otro 10,000, de acuerdo con la capacidad que había observado en cada uno de ellos. O sea, este siervo le dio a cada uno de ellos conforme a la capacidad que había observado en uno de ellos. Asimismo, el Señor nos pone en nuestro espíritu, nos habla conforme a la capacidad que Él dio, que Él ve en nosotros. Él sabe lo que Él puso en cada uno de nosotros, aún antes de que nos pusiera en el vientre de nuestra madre. Él ya declaró, Él ya puso en nosotros la persona la cual nosotros tenemos que ser, el estándar en el cual nosotros tenemos que vivir. Por eso, amados, cuando nosotros no vivimos conforme a este estándar, el Señor ya nos dio la palabra, Él ya nos puso nuestra identidad. Pero cuando nosotros no vivimos bajo este estándar que el Señor nos puso, nosotros no nos sentimos llenos. Nosotros no nos sentimos, amados, que estamos alineados. Tú no te sientes que estás viviendo la vida que tienes que vivir, porque ya el Señor desde el principio declaró esa palabra en ti. Y cuando tú no vives conforme a lo que Dios dijo de ti, tú te sientes mal. Puedes servirle al Señor, pero cuando tú no haces lo que el Señor pone en tu espíritu, tú te sientes mal. Porque desde un principio el Señor te separó, desde un principio el Señor te puso el estándar en el cual tienes que vivir conforme a lo que Él declaró para tu vida, conforme a lo que Él determinó para tu vida. Y cuando el estándar de Dios que Él tiene para nuestra vida es así, pero tú vives así, tú no te sientes feliz. Tú no te sientes que estás agradando a Dios. Tú no te sientes que estás haciendo lo que Él te mandó a hacer.
Pero cuando tú vives conforme al estándar que Dios puso en ti, ahí es que tú te sientes pleno. Ahí es que tú te sientes que estás viviendo bajo lo que el Señor declaró para tu vida. Entonces, este Señor le dio a estas personas, a estos siervos, conforme a lo que Él vio. Él sabía la capacidad de cada uno de ellos. Y conforme a la capacidad que Él vio, que Él supo, así fue que Él le dio. Y así mismo el Señor, amados, acuérdense que nosotros vamos a estar un día al frente del gran yo soy, el cual coge el sol con su dedo. El sol que tiene una temperatura de calor por más de 500,000 grados Celsius, 15 millones Celsius. El Señor coge esto con su mano. Al frente de Él nosotros vamos a estar. Y Él sabe exactamente lo que Él puso para ti y lo que Él puso para mí. Él sabe exactamente lo que Él te mandó a hacer a ti y lo que Él me mandó a hacer a mí. Y un día vamos a estar al frente de Él, del gran yo soy, el cual tiene los ojos de fuego, al frente de Él. Y nosotros vamos a darle cuenta por lo que Él puso en nosotros. Entonces, este siervo puso, esto no es ni empezado, va. Este siervo le puso, este señor, este banquero, le dio conforme a lo que él creyó a estos siervos de él, conforme a la capacidad. Continúa. Con lo que él observó en cada uno de ellos. El que recibió los 50,000 también ganó 20,000 pesos. A ver, ¿qué me pasé? El que recibió los 50,000 pesos los invirtió inmediatamente en negocios de compraventa. En poco tiempo obtuvo una ganancia de 50,000 pesos, o sea, este ganó el doble. Pero algo me impacta aquí en esta área inmediatamente. Al momento que el banquero le dio el dinero, este actuó inmediatamente. Fíjate, por eso es que el Señor vio una capacidad en él grande. A este fue el que más le dio. Y por eso al que más se le da, más tiene. El Señor le dio 50,000 a este siervo, pero él inmediatamente accionó. Cuando el Señor nos pone algo en nosotros a hacer en nuestro espíritu, nosotros tenemos que accionar inmediatamente. Hemos hablado anteriormente aquí acerca del poder de la velocidad, el poder de la acción. Eso quita lo que es el procrastinamiento, quita la falta de energía, que eso nos mantiene estancados. Nosotros necesitamos energía para accionar, necesitamos energía para conquistar. Entonces accionó inmediatamente en negocios de compraventa. En poco tiempo obtuvo una ganancia de 50,000 pesos, o sea, el doble. El que recibió los 20,000 pesos lo invirtió también y ganó 20,000 pesos, o sea, el doble. Pero el que recibió los 10,000 cavó en la tierra y escondió el dinero para que estuviera seguro. Amados, nosotros muchas veces cuando el Señor pone cosas en nosotros, vamos a seguir. Después de una ausencia prolongada, el siervo bueno, a ver, que estoy aquí. Después de una ausencia prolongada, el jefe regresó del viaje y los llamó para arreglar cuentas con ellos. El que había recibido el dinero para que estuviera seguro, esta computadora no me favorece. Amén.
El que había recibido los 50,000 pesos entregó 100,000. El jefe satisfecho le dijo: magnífico, eres un siervo bueno y fiel. Y ya que fuiste fiel con el poco dinero que te di, te voy a confiar una cantidad mayor. Ven y entra, celebremos tu éxito. El que había recibido los 20,000 pesos, su informe: Señor, me diste 20,000 pesos y aquí tienes 40,000. Estupendo, le respondió el jefe. Eres un siervo bueno y fiel. Silencio, Samuel. Y ya que has sido fiel con lo poco que despediste, que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ven y entra a celebrar tu éxito. Cuando el que había recibido los 10,000 pesos se presentó ante el jefe, le dijo: Señor, como sabía que tú eres tan duro que te quedarías con cualquier utilidad que yo obtuviera, escondí el dinero. Amados, muchos de nosotros así pensamos. Creemos: no, si el Señor me dijo que haga algo, el Señor va a estar bien y contento. Si lo hago, no lo hago. Que Dios va a estar bien y contento con cada uno de nosotros si lo hago o no lo hago. Entonces, esa es la mentalidad mediocre que muchas veces cargan los hijos del Señor. Con lo que el Señor nos dijo que hiciéramos: el Señor nos mandó a orar, el Señor nos mandó a abrir nuestro negocio, no, el Señor nos mandó a accionar en esta área. Pero decimos: no, el Señor va a estar bien si accionamos o no accionamos. El Señor va a estar bien si se hace o no se hace. Pero ese no es el Dios que nosotros le servimos, amados. Dice aquí: este escondió el dinero. Le dijo: aquí tienes hasta el último. Quítale ese dinero y déselo al que tiene los 100,000 pesos, porque él sabe usar bien lo que recibe y recibirá más y tendrá abundancia, pero el que es infiel se le quitará aún lo poco que tiene. Echen a este siervo inútil en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Qué pasó? Go over there, sit down. Amados, aquí tienen sus consecuencias. Este señor no solamente pagó las consecuencias, las cuales probablemente su esposa y sus hijos no tuvieron nada, pero la esposa y los hijos del otro, que tuvo 100,000, que tuvo 20,000, amén, eso sí pudieron disfrutar. Y lo poco de este señor se lo dieron al otro. Amén. Amados, entonces tenemos que entender que tenemos consecuencias. Habrán consecuencias por nuestras acciones, y las consecuencias no van a ser solamente para nosotros, sino para los nuestros aquí. Y vamos a tenerle que traerle cuentas al Señor. Todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es la versión Reina Valera. Si el Señor te mandó a levantarte temprano, a orar, ¿por qué no lo haces? Si el Señor te mandó a tener una relación buena con tu familiar, ¿por qué no lo haces? Si el Señor te mandó a llamar a tal y a tal, ¿por qué no lo haces? Si el Señor te mandó a orar, a leer la palabra a tal hora, ¿por qué no lo haces? Aquí usted sabe qué es lo que el Señor ha puesto en su espíritu a hacer. ¿Por qué no lo haces? Vamos a tener que darle cuentas al Señor por lo que Él ha puesto en nosotros y no has accionado a Él. Amados, tenemos que entender que tenemos esta carne la cual quiere quedarse en la mediocridad,
la cual no quiere ser esa persona la cual el Señor puso en nuestro espíritu. Aún antes de llegar al vientre de nuestra madre, ahí el Señor nos declaró, nos dio una palabra, nos dio una identidad. Pero nuestra carne está muchas veces no, mire, nuestra carne, nosotros peleamos con las células de nuestra generación. Usted tiene que entender que nuestra psicología, nuestras neuronas mentales científicamente están ligadas con los genes, con la madre, el padre en el cual nosotros estuvimos en el vientre. Tenemos sus genes, tenemos pensamientos, psicologías, las cuales en nuestras células nos hacen mantenernos completamente ajenos, ausentes a lo que Dios declaró para nuestras vidas. Nos mantienen en la mediocridad, nos mantienen con una conciencia, con un pensamiento, con una falta de fe, conforme a las limitaciones, conforme a este mundo. Amén. Entonces nosotros necesitamos pelear continuamente con esta carne para que lo que Dios dijo de nosotros pueda hacerse real en nuestras vidas. Amados, y hay algo grande aquí. A ver, hay algo grande. ¿Cuánto me queda? Ok, amárrese el cinturón. Amados, Cristo y Dios eran uno. Sabemos eso. Cristo y Dios eran uno. El Señor en la oración, la sabemos, todos lo sabemos, que el Señor Jesucristo le dijo al Señor: Padre, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. El Señor Jesucristo tenía la mentalidad de Dios. Padre, ayúdame a poder explicar esto. El Señor Jesucristo tenía la mentalidad de Dios, pero Él estaba aquí en la tierra. Él, a pesar de que era uno con Dios, en el momento de la cruz, Él decía: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. El Señor Jesucristo en ese momento no quería ser crucificado. Él no quería ser crucificado, pero Él dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero el Señor Dios, mientras el Señor Jesucristo le estaba diciendo: si es tu voluntad, pasa de mí a esta copa, el Señor Dios estaba mirando las bodas del Cordero. El Señor Dios estaba mirando que al tercer día Él iba a resucitar. El Señor Dios estaba mirando que la palabra de años anteriormente, de profetas anteriormente que habían dado, que habían declarado, se iba a hacer real. El Señor miraba mientras el Señor Jesucristo estaba diciendo: Padre, si es tu voluntad, que se pase de mí esta copa. Pero mientras el Señor Jesucristo estaba pensando esto, Dios pensaba todas estas cosas, las cuales el Señor Jesucristo no estaba viendo. Y dice la palabra que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Entonces, el Dios en ese momento estaba pensando mayor, porque los pensamientos de Dios eran mayor, los pensamientos de Dios eran las bodas del Cordero. Los pensamientos de Dios eran: el tercer día iba a resucitar. El pensamiento de Dios era todas las vidas que se iban a salvar. Pero el del Señor Jesucristo era: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, amados, nosotros necesitamos asegurarnos de que nosotros vivimos bajo los pensamientos de Cristo. Cuando el Señor nos pone algo en nuestro espíritu a hacer, es porque es conforme a los pensamientos que Él tiene para nuestras vidas, pensamientos de bien, pensamientos de gloria. Yo necesito, cuando yo hago, vamos a ponerlo en acción.
Yo ahora mismo estoy aquí predicándoles la palabra a ustedes. Ahora yo tengo que meditar si como yo estoy predicando es conforme a lo que Dios me ha dicho. Si como yo estoy predicando es conforme a lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Entonces el Señor nos ha hablado a nosotros. El Señor nos ha dicho a nosotros cómo es que nosotros tenemos que hacer, qué nosotros tenemos que actuar, cómo es que nosotros tenemos que conllevarnos en esta vida personalmente a cada uno de nosotros diferentemente. Entonces tenemos que asegurarnos que nosotros estamos bajo los pensamientos de Dios. Dice, mis pensamientos son mayores que tus pensamientos y mis caminos mayores que tus caminos. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos de que nosotros estamos viviendo bajo los pensamientos de Dios, que nosotros estamos viviendo conforme a los pensamientos de Dios. Ya no vivimos conforme a nuestros pensamientos, vivimos conforme a los pensamientos de Dios, porque somos reyes y sacerdotes, pueblos escogidos, y ya no tenemos la mentalidad del viejo hombre, sino que tenemos la mentalidad de Cristo, y la mentalidad de Cristo es una con Dios, y la mentalidad de Dios es mayor. Mayores son mis pensamientos, mayores son mis caminos. Así tienen que ser nuestros pensamientos, mayores tienen que ser nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser uno con Dios, uno con Dios. Ahí vamos a poder ser reyes y sacerdotes. Nunca has visto un rey siendo siervo. Nunca vas a ver a alguien que se considera rey siendo un siervo, limpiando. Nunca vas a ver a alguien que se considera rey limpiando, porque él sabe cuál es su identidad. Ahora, no me coja mal, sabemos muy bien que el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, sabemos muy bien que estamos aquí para salvar, pero no se te olvide tu identidad. Tus pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Esa es la mentalidad que tú tienes que tener, y continuamente tú tienes que asegurarte de que tú tengas la mentalidad de Dios, que tú camines conforme a lo que Dios desde un principio dijo de tu vida, para que tú puedas vivir conforme al propósito de Dios, sabiendo que tus genes, los cuales corren 24/7 por tu sangre, están en contra, están de la otra dirección totalmente de la que Dios dijo, de la que Dios profetizó sobre tu vida. Pero tú necesitas levantarte bajo los pensamientos de Dios, siendo uno con los pensamientos de Dios, siendo uno con la acción de Dios. Y vivir de esa forma, y vivir de esa manera, y comenzar a decirle a las cosas como son. Yo me acuerdo de estas del Señor Jesucristo. También, ¿cómo es que se llama que le abrió los caminos al Señor Jesucristo? Juan el Bautista. Le decía a las personas las cosas como son. Dios le dice a las personas las cosas como son. Nosotros estamos llamados a ser como Dios, a pensar como Dios. Tenemos que llamarle a las cosas como son, a la mediocridad tenemos que maldecirla, tenemos que aborrecer los pensamientos. Amados, nosotros necesitamos ser portadores del reino del cual venimos, pero para eso nosotros somos nuestros pensamientos. Todo lo que somos es nuestros pensamientos. Para poder cambiar nuestra identidad tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Cuando comenzamos a tener los pensamientos de Dios, vamos a comenzar a tener la identidad de Dios. La identidad de Dios, de reyes y sacerdotes. Como le acabo de decir, tú nunca vas a ver a un rey siendo un sirviente. Nunca vas a ver a alguien que se constituye, que sabe, que tiene la identidad de rey siendo un sirviente. Si nosotros tenemos la mente de Dios, sabiendo que los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos y sus caminos mayores que los nuestros, cuando nosotros tomamos los pensamientos de Dios, tomamos los caminos de Dios, nuestra identidad comienza a cambiar. Comenzamos a ser la identidad que Dios tiene para nosotros, comenzamos a ser reyes, a ser sacerdotes, a actuar como tal. Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo.
La mente de Cristo es la mente de Dios. Si el Señor dudó, le dijo al Señor: Padre, si es posible que se pase de mí esta copa. Le estaba, no quiero decir la palabra dudar, esa palabra está incorrecta. El Señor estaba presentándole a Dios lo que Él quería en ese momento. Pero Él entendió que no es conforme a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Entonces, aunque tu deseo sea quedarte sentado, aunque tu deseo sea no orar, aunque tu deseo sea ser un mediocre, aunque tu deseo sea quedarte como estás tú en este momento, tú tienes que decirle a Él: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu propósito y no el mío. Yo no puedo caminar bajo los pensamientos de este mundo. Por eso, amados, no me quiero pasar. Por eso, amados, tú puedes ver a muchas personas mundanas las cuales trabajan bajo leyes de Dios y ponen las leyes de Dios a favor de sus vidas, ciertas leyes. Y las leyes que ellos ponen a favor de su vida, de Dios, obtienen los resultados. No ponen todas las leyes, obviamente. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Ellos no son cristianos. Amén. O muchos creen que lo son, pero van a ser como aquellos que le digan Señor, Señor. Y el Señor le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ponen leyes de la palabra universales. Pero nosotros no estamos viviendo bajo las leyes universales. Las leyes universales son nuestras. Tenemos que saberlas. Y una es la identidad. Nuestra mentalidad tiene que ser la mentalidad de Dios. Y siempre decimos esto, porque es que se necesita violencia para que haya un cambio. Se necesita determinación para que haya un cambio. Y se necesita constancia para que haya un cambio. Nosotros podemos tener una mentalidad, pero va a llegar un momento en el tiempo lo cual la mentalidad va a cesar, porque hemos estado acostumbrados a llevar la mentalidad normal toda por muchos años de nuestra vida, 20, 30, etcétera años. Pero nosotros necesitamos retomar nuestra identidad, retomar nuestras vestiduras conforme a lo que Dios dijo. Sí, me caí, pero me levanto, me vuelvo a levantar bajo la identidad que Dios me dio. Me vuelvo a levantar bajo lo que Dios dijo de mí. Me vuelvo a levantar bajo la mente de Dios para mi vida. Yo no soy una mediocre. Me pudieron haber dicho que era una mediocre, se pudieron haber burlado de mí por muchas cosas, porque no cogía A, porque no me sabía los productos, pero esa no es mi identidad. Yo soy lo que Dios dijo. Mi mentalidad es la mentalidad de Dios, y conforme a eso yo voy a trabajar. Así voy a tener todos mis ministerios con la mentalidad de Dios mayor. La mentalidad mía es: yo voy a tener este negocio, yo voy a tener 5 empleados, estos 5 empleados me van a hacer al mes cada uno, me va a venir a hacer 350 en ganancia, empleadas de limpieza. Amén. Pero la mentalidad de Dios es totalmente diferente. La mentalidad de Dios, sus caminos son mayores que los nuestros. La mentalidad de Dios es totalmente diferente. Él quiere que tú